Si alguien me preguntara con qué 5 juegos de mesa iniciaría mi colección, no elegiría solamente party games ni elegiría un tipo de juego en particular. Elegiría juegos que tengan diferentes características y que correspondan a diferentes géneros. ¿Para qué esto? Para poder tener opciones variadas para tener en la mesa y también para ir descubriendo qué tipo de jugador eres. A continuación les voy a explicar cuáles serían los 5 juegos con los que yo iniciaría una ludoteca. De hecho, esos fueron los 5 primeros juegos con los que yo inicié la mía y les voy a explicar por qué cada uno de ellos. Luego les explico un poquito en qué consiste la regla de cada uno. Vamos a ver. El primero de ellos es Exploding Kittens. Este es una especie de uno pero repotenciado. Es un juego que yo recomiendo para empezar por varias razones. La primera es que es pequeño, es fácil de sacar de la mesa, es un juego de cartas. Entonces es muy fácil de aprender, la gente pues se familiariza con ellos y nada, en verdad muy divertido, trae bastantes risas y nos enseña unas mecánicas importantes para cuando estemos iniciando, como por ejemplo a leer cartas. Las cartas tienen texto, eso significa que hacen algunas cosas. Empezamos a familiarizarnos con esa dinámica. Normalmente cuando jugamos cartas de póker o juegos como Uno, son cartas que solamente tienen números o pintas. Estas cartas ya empiezan a tener texto y empiezan a tener algunos efectos. Este juego también tiene otro componente que es interacción entre jugadores y también interacción con el mazo, por lo que introduce algunas dinámicas en las cuales tú puedes ir modificando el resultado de la partida y estableciendo ya una especie de estrategia. Este fue el primer juego que empezamos a jugar en mi casa durante la pandemia. Hay diferentes versiones del juego, hay ya no sé cuántas expansiones de esto. Fue un juego muy exitoso en Kickstarter y lo recomiendo mucho para empezar, que siempre tengan una cajita de estas en su ludoteca cuando la estén armando. En Exploring Kittens, cada jugador roba cartas y trata de no explotar. En tu turno, normalmente puedes jugar cartas para hacer efectos como ver el futuro, saltarte un turno o barajar. Si robas un Exploring Kittens, quedas eliminado, a menos que tengas una carta de Diffuse que te salva y te permite volver el gatito explosivo al mazo en la posición que quieras. La partida sigue hasta que solo un jugador queda con vida. Es simple, rápido y muy efectivo para enganchar a la gente que todavía no se mete en juegos más complejos. El segundo juego que quiero recomendarles para su ludoteca es Splendor. Splendor lo recomiendo para empezar por dos cosas. Primero, pues sigue teniendo componentes, digamos que clásicos de un juego, que vendrían siendo cartas y fichas, estilo fichas de póker. Entonces es un juego que no intimida, es un juego rápido que cualquiera puede aprender en 15 minutos básicamente. Y este juego, por ejemplo, te empieza a introducir conceptos como administración de recursos ya, por el tema de las fichas, que con esas compras cartas, y también te introduce a las mecánicas del motor. ¿Qué significa una mecánica de motor? Vas construyendo, ya sea con cartas o con otros elementos, una especie de rampa, ¿sí? A medida que la vas haciendo crecer, cada vez va a ser para ti más fácil llegar a recursos que se encuentran más lejos o que son más costosos, por ejemplo. Vamos a ver cómo se juega. En Splendor, en tu turno puedes hacer una de tres cosas. Tomar 3 fichas de colores diferentes. Tomar 2 fichas del mismo color si hay suficientes en el suministro. O comprar una carta, pagando el costo de las fichas. También se puede reservar una carta, ¿sí? Antes de que otro jugador lo coja. Cuando reservamos una carta también robamos una ficha de oro, que básicamente es un comodín. La carta comprada pues queda frente de mí y me da un descuento permanente del color indicado ya. Es decir, a medida que yo vaya comprando cartas acá, estas cartas blancas, por ejemplo, me sirven después para comprar otras cartas que también requieran del color blanco. Así que pasa, pues poco a poco vamos a ir aquí comprando cartas, suponiendo que vamos comprando esto, a medida que vamos comprando vamos otra vez revelando.
y estas cartas empiezan, digamos que aquí a acumularse. En este caso, por ejemplo, suponiendo que yo haya pagado esto con el costo que requiera, ya tendría disponible 2 azules y una blanca, que en este caso, por ejemplo, si yo fuera a comprar esta carta, ya solo tendría que poner una blanca adicional, una azul adicional y 3 rojas, suponiendo que tengo ya las fichas disponibles. Este juego es muy bueno, no vamos a profundizar mucho en las reglas, y es ideal porque enseña algo muy importante en los juegos de mesa, que es la gestión de los recursos, la planeación de turnos futuros, porque tú vas cogiendo cartas dependiendo de lo que quieras coger después, y también te permite la construcción de motores. ¿A qué llamamos motor? A ese ejercicio de acá de ir como teniendo un mecanismo que más adelante pues te da sinergia, te permite ir avanzando más rápido, ¿no? Es un juego muy bacano, se juega rápido, se termina cuando se cogen 15 puntos. Ustedes ven aquí las cartas tienen puntajes. El primero que llegue a 15 es el ganador. El tercer juego, un Catán. No puede faltar un Catán en nuestra ludoteca. Este es el juego clásico por excelencia. También es de los primeros que llegó a mi ludoteca. Como pueden ver, ha sido bastante usado. El hecho de que una caja esté así, pues para algunas personas puede ser sacrilegio, que al final es un artículo de colección, pero una caja también que presenta síntomas de desgaste, también significa que ha sido un juego que ha sido jugado. Recomiendo Catán porque es una especie de introducción a los juegos tipo euro. Te introduce la mecánica de obtención y gestión de recursos y a mecánicas de negociación. Más allá de eso, Catán es un juego en donde nadie se aburre porque todos los turnos, en el turno de cada jugador, todos los jugadores están involucrados, ya sea para negociar o para recoger recursos con el resultado del dado. Por lo tanto, es un juego en donde las personas no tienen que esperar su turno para interactuar y no tiene una profundidad tan grande como para intimidar. Vamos a ver un poco cómo se juega. En Catán, el objetivo es llegar a 10 puntos de victoria. Durante la partida, los jugadores van a conseguir recursos como madera, ladrillo, maíz, piedra, ovejas o arcilla, este mineral. En cada turno que se hace, se lanzan dados, dependiendo del número que salga. En este caso, 6. Se generan todos los jugadores que tengan poblados o ciudades en ese número ganan ese tipo de recursos, ¿sí? Luego de lanzar los dados y recoger los recursos para las personas que tengan poblados o ciudades, se recogen y con eso se pueden construir carreteras, poblados, ciudades o cartas de desarrollo. Los puntos se consiguen principalmente construyendo poblados, serían estos, mejorándolos a ciudades, o también puedes ganar puntos extras por tener las carreteras más largas o el ejército más grande, donde los soldados vienen cuando construyes las cartas de desarrollo. Catán entra en este top 5 porque casi que es una puerta de entrada oficial en el hobby. Una parte clave del juego es la negociación y el intercambio de recursos con otros jugadores. Entonces, de nuevo, pues es un juego que tiene mucha interacción porque básicamente en todos los turnos todos juegan. El siguiente juego que yo les recomendaría tener en su ludoteca es un Azul. Azul es un juego abstracto. Lo recomendaría porque es un juego diferente, es un juego llamativo, introduce mecánicas como el draft. Es también sencillo y ahorita que les muestre cómo se juega van a ver que los elementos son, en verdad, llama mucho la atención. Entonces eso hace que la gente también quiera jugarlos. Este en algún momento fue el juego abstracto más jugado en el mundo. Luego hablamos un poquito de esta información y yo lo recomendaría simplemente por su sencillez, su rapidez y porque todas las partidas te invitan a seguir pensando y a seguir formando una estrategia. Es un juego que no aburre porque no se siente repetitivo, porque siempre vas a tener que estar ingeniándote de una manera de poder armar tu mosaico. Vamos a ver cómo se juega. En Azul, los jugadores toman los setas de varias fábricas o del centro de la mesa para colocarlas en sus líneas de preparación.
Cada ronda, lo que intentas hacer en cada ronda es completar las líneas en el color correcto. Por ejemplo, si yo quiero llenar esta fila, primero tengo que leer estas casillas, voy a poner estas dos, voy a ponerlas acá y al final de mi turno voy a poder poner esta ficha acá. Si tomo fichas de más y no puedo acomodar las de las losetas, como por ejemplo aquí, si cogiera otra vez un azul, esto pues caería al suelo y me daría puntos negativos. La gracia de este juego está en elegir bien qué colores tomarlos y cuáles tomarlos y cuánto tiempo te va a llevar llenarlos, ¿sí? La partida termina cuando un jugador completa la primera fila horizontal, lo que te obliga a estar pendiente también de la partida de los demás jugadores. Este juego es muy bueno para iniciar la colección porque combina, pues primero, es un juego abstracto, no tiene como una línea así, un patrón exacto que tengas que seguir. Es un juego de draft, o sea que vas cogiendo losetas, es un recurso compartido con los demás y es cuestión de elegir bien. Y pues nada, también implica planificación de turnos. Por último, recomendaría un King of New York o un King of Tokyo. Es un género de juego llamado Ameritrash, que es un juego temático. Aquí no estás pensando en estrategia ni estás pensando en turnos futuros. Aquí solamente estás tirando dados y estás buscando o ganar puntos o darte a golpes con los demás. Entonces es un juego muy, muy divertido, muy interactivo y nada, se lo recomendaría y vamos a ver un momento cómo se juega. En King of New York, cada jugador controla un monstruo gigante que quiere dominar la ciudad. En el turno de cada jugador se van a lanzar 6 dados hasta 3 veces. Yo elijo qué dados quiero volver a relanzar, guardando los resultados que más me convengan. ¿Qué puedo hacer con estos dados? Puedo hacer daño a otros jugadores, puedo curarme, puedo ganar estrellas que me dan puntos de victoria o puedo conseguir energías para ganar cartas de poder. El objetivo normalmente es ganar en una de las dos siguientes maneras, ya sea llegando a cierta cantidad de puntos, que en este caso sería, arrancamos en cero, el jugador que llegue primero a 20 puntos es el ganador, o otra forma de ganar es ser el jugador o el único jugador que quede con vida. Este es un juego muy bacano también porque mantiene toda la mesa entretenida, tiene mucha interacción, como ustedes pueden ver, pues podemos atacar a otros jugadores, tienes un personaje que controlan y básicamente solamente es cuestión de tirar dados. Es una buena forma de mostrar el lado caótico, el lado temático y el lado de, pues, cómo te puedes tornar, digamos que agresivo contra otros jugadores en en los juegos de mesa modernos. Bueno, con esto entonces estaríamos viendo diferentes tipos de juegos, juegos de cartas, juegos de construcción de motor, juegos de gestión de recursos, juegos abstractos, juegos Ameritrash de tirar dados. Empezaríamos con una ludoteca de 5 juegos muy variados para que tengas diferentes opciones para traer a la mesa y también vayas descubriendo qué tipo de jugador eres. Dime en los comentarios qué juego incluirías tú o con qué juegos empezaste tu ludoteca.